Si ustedes han estudiado la historia de la Navidad en Mateo y en Lucas, ¿cuántos lo han estudiado, lo han leído? 2 personas, ¿sí? Con razón estamos como estamos. ¿Cuántos han leído? Varios, pero bueno, ya son más. Y ustedes se han dado cuenta que Dios envió a varios personajes fuera de lo común, además en circunstancias fuera de lo común, a visitar a José y a María cuando el niño nació. Por ejemplo, tenemos a los pastores. ¿Cómo llegaron los pastores? Una estrella. Están confundidos ustedes. ¿Qué? ¿Quién los anunció a los ángeles? Digo, a los pastores. A los pastores, un montón de ángeles les dijeron: vayan a ver al niño. Una circunstancia fuera de lo común. Imagínense ustedes un montón de ángeles ahí cantando alabanzas y anunciándoles a los pastores: vayan a ver al niño que nació. Personajes fuera de lo común y circunstancias fuera de lo común. Y después tenemos a los Reyes Magos. ¿No, verdad? Nada más eran magos. Okay. Bueno, entonces fueron los 3 magos. ¿No dice que eran 3, verdad? 4. Ok. Entonces, los magos fueron guiados por una estrella. Y se cree que eran caldeos, o sea, persas. Desde muy lejos viajaron dirigidos por una estrella. Personajes fuera de lo común, en circunstancias fuera de lo común. Tenemos a Ana, por ejemplo, una anciana que profetizó también a ellos, a los padres, a María y a José, porque todas estas fueron señales para ¿quiénes? Para José y María. Estaban estas señales que Dios les envió, estos personajes que Dios les envió, estaban fortaleciendo su corazón, ratificando lo que Dios había anunciado que pasaría. Ellos necesitaban esto porque eran los padres del Mesías. Una tarea tremenda la que habían recibido de parte de Dios. Y necesitaban esa fortaleza, ese ánimo. Y Dios les envió personajes especiales en circunstancias especiales. Hoy vamos a ver un personaje más de estos, a Simeón. ¿Les suena Simeón? ¿Sí? ¿Dónde han escuchado ese nombre? En Génesis, por ejemplo, era uno de los 12 hijos de Jacob. Fue una de las 12 tribus de Israel, Simeón. Pero este es otro, ¿no? Este es otro Simeón. Vamos a conocer un poquito de Simeón. Pero la ocasión, ¿cómo se dio la ocasión? Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y ahí tenemos que, por supuesto, después de que Jesús ya nació, ya habían venido los pastores. Por supuesto que sabemos que los magos no, porque los magos fueron después del primer año de Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Los magos llegaron después del primer año de Jesús. Aquí sí, después de que pasaron los pastores, entonces sucedió lo siguiente. Dice el versículo 21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto ¿por quién? Por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quiénes ellos? ¿De quién? De María. De María y... No, José no estaba purificado. El niño, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a explicarlo. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
¿Dónde dice eso? Vamos a ver algunos versículos. Éxodo 13. Mantengan ahí el Éxodo, ¿verdad? Pongan ahí algo para que no se les vaya a perder esa cita. Y en Mateo 13, versículo 2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, que dice el Señor, mío es. Entonces, cuando nacía el primer hijo de cualquier familia, tenía que ser redimido. ¿Por qué? Porque en Egipto, en la 10ª plaga, Dios guardó a los primogénitos de Israel, y todos los primogénitos de Egipto murieron. Entonces dijo el Señor: todo primogénito es mío. Así es que lo tienen que redimir. Tenían que traerlo al templo y presentar una ofrenda de un animalito, y así redimían a su hijo. Y si era un animalito de primogénito, se ofrecía en sacrificio. Al humano no se le ofrecía en sacrificio, ¿eh? Al humano se presentaba un animalito en su lugar, y así quedaba redimido. Decía, dijo el Señor: los primogénitos son míos. Es lo que vino a hacer aquí José María: traer al niño a presentar sus ofrendas como hijo primogénito. ¿Qué más sucedió? Lo que nos dice, y lo cual está ahora en Levítico capítulo 12. Lo demás que sucedió, según la ley, está en Levítico 12, versículos 1 al 8. O sea, todo el capítulo. ¿Listos? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, ¿sí están poniendo atención? Sí. Varón, será inmunda, ¿cuántos días? 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá, ¿qué? Después de la semana que tenía que guardarse, porque sería inmunda 7 días. Después de eso, otros, ¿qué? Otros 33 días, para que fueran en total 40 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ahora, si diera a luz hija, será inmunda no una semana, sino 2 semanas. ¿Se importa? Pero así es, conforme a su separación. Y 66 días, no 33, sino 66 días, estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación. ¿Qué debía traer? Un cordero, y además un palomino o una tórtola, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Ahora vean lo que sigue. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces, ¿qué? En vez de un cordero y una tórtola y un palomino, traerá entonces 2 tórtolas o 2 palominos, si fuera pobre y no le alcanzara para comprar el animal, el cordero. Entonces, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué es lo que hizo María? Lucas 2, lo vuelvo a leer, y yo creo que le va a quedar más claro después de la lectura de Levítico. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, porque además, el día de la circuncisión del niño, ¿qué hacían? Le ponían nombre. El día de la circuncisión. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso de Juan? Que el día de la circuncisión le dijeron, ¿cómo se va a llamar? Juan. No, pero no hay nadie en tu casa que se llame Juan, porque Juan se va a llamar. ¿Se acuerdan? El día de la circuncisión le ponían nombre.
Y fue lo que sucedió. Aquí dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el día de su circuncisión, el cual le había sido puesto por el ángel. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué? Un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos eran muy pobres, no les alcanzaba para comprar un cordero. Trajeron una tórtola y un palomino. ¿Está bien? Ellos vinieron al templo para ofrecer eso, y esta es la ocasión en la que viene Simeón, y conocemos este personaje, del cual se habla solamente aquí. Se habla muy poco de él, pero lo que se habla es muy, muy relevante, y tenemos que aprender mucho de este personaje. Versículo 25. He aquí, vamos a conocer a Simeón, ¿sale? He aquí, ¿qué dice? Había en Jerusalén. Ese había en Jerusalén significa, como el verbo había está en imperfecto, significa que ahí vivía, no estaba de paso. Significa que Simeón vivía en Jerusalén. ¿De qué tribu era? No dicen. Qué casualidad que se llamara Simeón y fuera de la tribu de Simeón, quién sabe. Pues vivía en Judá, o sea, en Jerusalén, de la tribu de Judá. ¿Será que él sería así, de la tribu de Judá? Tampoco hay seguridad, porque pues, cualquier persona de cualquier otra tribu podría vivir ahí mismo. Hay probabilidad de que fuera de Judá, pero no se sabe, no lo dicen. Lo único que dice es que vivía en Jerusalén. ¿Está bien? ¿Está aquí? Algunos asumen que era sacerdote, pero aquí no lo dice. ¿En algún momento dice que él era sacerdote? ¿Fungía como tal? No lo dice. Simplemente que había en Jerusalén. Ok, seguimos leyendo. Un hombre llamado Simeón. Y este hombre, características: justo y piadoso. ¿Qué más? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 4 características que vamos a aprender de él, que no son menores. Porque no, digo, si fuera algo común, si todo israelita fuera así, diríamos, pues no tiene chiste. Es como decir, si todos los creyentes, si todos los cristianos fueran buenos cristianos, sería algo común. La realidad es que los buenos cristianos son excepcionales, son algo fuera de lo común. ¿Sí estamos claros? Los buenos cristianos son poco comunes. Así era Simeón. Si todos los israelitas fueran como él, pues sería común. Pero pocos eran como él. Son características muy especiales. Número 1, era justo. ¿Qué significa eso? Que tenía una conducta recta. Acuérdense que la palabra justo siempre se refiere a conducta. Su conducta era recta. ¿En base a qué? A los lineamientos que gobiernan en un lugar. En este caso en Israel, ¿qué es lo que gobernaba? La ley de Moisés. Entonces, Simeón era recto en cuanto a los lineamientos de la ley de Moisés. Nadie podía criticarle cosa extraordinaria. Era una persona justa en cuanto a la ley. En otras palabras, no tenía cola que le pisaran, ¿no? Como muchos de nosotros, que nada más que alguien camina y andamos, ay, porque nos andan pisando. Tenemos cola que nos pisen. Y aquí Simeón era justo, recto. Cualidad importante. Segunda cualidad, era piadoso. ¿De qué nos habla esto? De su carácter. Lo otro era su conducta, una conducta justa. Ahora nos habla de su carácter. Tiene un carácter piadoso. ¿Y qué significa piadoso?
es la palabra eulabes, que significa cauto, reverente, devoto. Eso quiere decir que este Simeón era una persona que se cuidaba a sí mismo, se cuidaba de tener un estilo de vida cauto, cuidadoso, reverente. Él era, sí, lo que lo caracterizaba es que siempre andaba con cuidado. Pensaba las cosas antes de hacerlas. Era cauto. Es lo que lo caracterizaba. ¿Ok? Piadoso, devoto, reverente. Número 3. ¿Qué más sucedía con él? Esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa esto? Esperaba la consolación de Israel. ¿Cuándo es que Israel sería consolado? Con la venida del Mesías. Esperaba la venida del Mesías. Él estaba esperando ese consuelo. ¿Cuándo vino ese consuelo? Jesús dijo, cuando ya se iba, les enviaré otro consolador. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primer consolador. Él fue el consolador de Israel. Simeón esperaba la consolación de Israel. Otros en Israel esperaban tener casa nueva, esperaban tener camellos, esperaban tener ropas colgadas en su closet, esperaban tener salud, esperaban comer con lujos, ir a los mejores restaurantes, en los mejores mesones, o qué sé yo. Esperaban cosas materiales, como muchos de nosotros. Pero Simeón no, su propósito en la vida, su meta en la vida, lo que motivaba a Simeón cada día al despertar, lo que podríamos decir, lo que era su visión en la vida, lo que lo motivaba cada vez que se levantaba de la cama era ver la consolación de Israel, o sea, ver venir al Mesías. ¿Se dan cuenta de lo piadoso que era este hombre? Y número 4, el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque miren, las otras 3 cualidades son parte del esfuerzo humano. Eso quiere decir, Simeón forjó su carácter. Simeón a lo mejor en un tiempo de su juventud buscaba otras cosas, porque aquí ya se supone que era un anciano. Tal vez en su juventud buscaba cosas de la vanidad, pero ahora había aprendido, ahora había forjado su carácter y esperaba la consolación de Israel. Eso fue un trabajo personal. Lo que podemos decir, la conducta, el carácter, la visión es algo que uno forja en su vida conforme pasa el tiempo. Pero esto otro no. Esto otro es gracia. Es la gracia de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él. Por supuesto, no en él. ¿Por qué? Porque aún no se iba Jesús. Aún apenas estaban por nacer, apenas había nacido. Pero cuando Jesús se fuera, entonces los creyentes tendrían el Espíritu Santo en ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba sobre él, lo dirigía, lo impulsaba, lo influía. Cosa poco común en su época. Tenemos que aprender de Simeón. Tenemos que buscar las cosas que le agradan a Dios. Tenemos que apuntar hacia lo espiritual, como lo hacía este personaje. Entonces, en conducta era justo, en carácter era piadoso. Su visión, esperar la consolación de Israel. Su gracia, o la gracia de Dios sobre él, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ese era Simeón. Ahora, ¿qué privilegio le concedió el Señor? Versículo que sigue, 26 y 27. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Aquí se nota la influencia del Espíritu Santo sobre él. Dice que le había sido revelado. Esa palabra revelado es como la que se utiliza cuando Dios le dijo a los magos por revelación en sueños que tomaran otro camino. Es la misma palabra, revelado. Dios revela a personajes especiales, en momentos especiales. Aquí el Espíritu Santo le reveló algo a Simeón.
¿Qué le reveló? Dice que no vería la muerte antes que viese al ungido de Jehová. ¿Cuál era su visión? ¿Cuál era su motivo de vivir? Esperar la consolación de Israel. ¿Y qué le prometió el Señor? Qué precioso, ¿no? Por eso cuida lo que buscas. Por eso cuida tus deseos. Lo que desees te vendrá. Si tú deseas tener mucho dinero, pues lo vas a lograr trabajando muy duro. Dejas de ir a la iglesia, trabajas, atiendes tu negocio, te va a ir bien. Déjame decirte, económicamente te va a ir bien. Pero cuida a dónde apuntas. Apunta al Señor y Él te dará su gracia. Se le concedió a Simeón su petición. No verás la muerte antes de que veas al ungido del Señor. Tenía esa promesa, la que le motivaba a levantarse cada mañana. Y entonces, ¿qué sucedió? Finalmente llegó el día. Llegó el día, hermanos, versículo 27. Y movido otra vez, ¿qué? Por el Espíritu, vino al templo, hermanos, vino al templo justo en el momento, en el día, en la hora, en el lugar preciso en el que iban a venir José y María para presentar los rituales con el niño, con el pequeño niño que nació, con Jesús. Justamente ese día, a esa hora, en ese lugar, el Espíritu Santo lo mueve a ir al templo. ¿Esto cómo se llama, hermanos? Gracia. La gracia de Dios sobre su siervo Simeón. Si tú estás en los caminos del Señor, su gracia te va a mover. Y cuando menos lo esperes, estarás, hermano, en el lugar correcto, con las personas correctas, a la hora indicada. Pero cuida lo que buscas, repito. Si tú buscas al Señor y pones en tu corazón las cosas de Dios, entonces Dios te va a mover para que estés en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto. Y así sucedió en ese momento, justo en ese momento. Dice el versículo 27: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Hermanos, justo en ese momento. Y en cuanto Simeón lo vio, supo que él era. De alguna manera Dios se lo dijo, se lo indicó, y él lo tomó en sus brazos. Y entonces, ¿qué hizo? Oró al Señor. Lo tomó en sus brazos y elevó una oración al Señor. Dice aquí, bendijo a Dios. ¿Qué significa bendijo a Dios? Dar gracias, bendecir. Esa palabra significa elogiar. Exactamente es la palabra eulogeo, que significa elogiar, o sea, hablar bien. Y entonces, ¿qué hizo Simeón? Pues comenzar a hablar bien de Dios. Imagínense ustedes, lo que tenían en su corazón, Dios se lo concede. Lo único que tenía que hacer él es elogiar a Dios, hablar bien de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Simeón? Ahí les va. Versículo 29. Ahora, Señor. Primero, esa cosa es interesante, porque aquí la palabra Señor no es la palabra curios, que siempre normalmente se utiliza aquí. Esta es la palabra despotes. ¿Le suena? ¿De dónde viene déspota? Y es la palabra que se utiliza aquí. Ahora, Señor, esa palabra despotes significa a un amo. Es un término que se utilizaba para referirse a alguien que era el amo y Señor. El amo. Simeón le dice: ahora, Señor, tú eres mi amo. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, vean lo que sigue. Despides a tu siervo. La palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Lo primero que notamos es que en esta oración Simeón nos describe la relación correcta que debe haber entre nosotros y Dios. Él es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Obedecer. Más que eso, cumple los deseos de su amo. Yo deseo esto, ve tráemelo. Deseo agua, sí, Señor. Deseo
Un esclavo está para hacer los deseos de su amo. Fíjense en esto. El deseo de Dios era que viniera, era mandarnos al Mesías para la salvación de la humanidad. Y Simeón convirtió el deseo de Dios en su propio deseo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque Simeón entendía que él era siervo y el Señor era su amo. Tus deseos, Señor, son mis deseos. Él buscó las cosas que Dios quería y por eso le fueron concedidas. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se acuerdan del versículo que memorizamos en 1 de Juan? Donde hablaba de pedir. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos peticiones que hubiéramos hecho. Pero tenemos que aprender a pedir en su voluntad, claro, y entonces Él las hará. Si pedimos algo fuera de su voluntad, ¿Él lo va a hacer? No. ¿Por qué Dios le concedió a Simeón esto? Porque Simeón estaba anhelando algo conforme a la voluntad de su amo. Y él se consideraba siervo. Entonces piensa en lo que sigue. Le dice, despide a tu siervo en paz. O sea, ya. Esto es lo que esperaba. Ver al ungido del Señor. Esto es lo que esperaba. No necesito más. Señor, despide a tu siervo en paz. Llévame contigo ya. Estoy listo en cualquier momento que tú lo desees. Se ha cumplido. ¿Por qué? Versículo 30. Hay un por qué. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué es lo que consideraba? Él tenía un buen concepto del Mesías. El Mesías era un libertador, un salvador. La tarea del Mesías era salvar. Mientras otros lo querían para que Israel tuviera fama, para que Israel fuera el gobernante de todo el mundo, ellos esperaban un Mesías montado en un caballo con una espada en la mano y dirigiéndolos para la batalla contra Roma. Pero Simeón no. Él sabía quién era el Mesías. Era un salvador. Y dice, mis ojos han visto tu salvación. Y vean lo que sigue, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón sabía que la salvación no era solamente para Israel. La salvación era ¿para quién? Para todos los pueblos. Simeón tenía un conocimiento avanzado de la teología de su época. Mientras todos los israelitas consideraban que la salvación era para Israel, ¿qué sucedió? Simeón sabía que la salvación también era para los gentiles. Y lo sigue diciendo el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. ¿Qué iba a traer el Mesías? Luz para revelación ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos los que no son judíos. El Mesías traería luz para salvación a los gentiles. ¿Por qué? Porque la luz representa revelación. La revelación, ¿cómo le vino a Pablo el Evangelio? Por revelación. Y luego él nos lo enseñó. Por revelación. El Mesías iba a ser ¿qué? Revelación, porque los gentiles no conocían a Jesús, no conocían nada del Mesías. A ellos había que descubrirles, revelarles el Evangelio. Por eso Pablo ya le llama a su Evangelio ese misterio que había estado escondido por tantos siglos, ahora se dio a conocer para nosotros los gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Pero para Israel, ¿qué era el Mesías? La gloria de tu pueblo Israel. Se supone que el Mesías era la gloria de los israelitas. Era su privilegio recibir al Mesías. Ese era su privilegio. ¿Qué sucedió? La gran mayoría no lo ha recibido como tal. ¿Se dan cuenta de cómo Simeón tiene un conocimiento elevado de lo que era el Mesías? Y nos dice el siguiente versículo, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Maravillados. Recuerden que esta
esta experiencia de ver a este personaje fuera de lo común, en estas circunstancias fuera de lo común, era para ministrar el corazón de los padres de Jesús. Ellos necesitaban ser ministrados, José y María. ¿Y cómo estaban? Maravillados. Y dijeron: gracias, Señor, por esto que nos has dado. Se acabó el culto, vámonos. Ellos decían: ya se acabó. Pero el Señor tenía preparados para ellos todavía un mensaje más. Y el Señor viene a su siervo Simeón y le da una profecía. ¿Para quién? Para María. ¿La leemos? Fíjense lo que Dios le dio a Simeón para compartir con María en este momento. Dice el versículo 34: y los bendijo Simeón. Claro que sí, porque siempre la bendición viene de un mayor a un menor. De un personaje así, de un siervo de Dios así, Dios espera una bendición. Que me hable palabras, aunque sean de regaño, aunque no sean bonitas, pero de un personaje así Dios espera una bendición. ¿Y qué hizo Simeón? Bendijo a José y a María. ¿Y después qué sucedió? Y dijo a su madre María, como que digo: mira, ven, esto es para ti. Ven para acá, véngase para acá. He aquí, ¿este quién? Este niño, que es el Mesías, que es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios hecho carne. Este está puesto. ¿Qué significa eso? Está puesto. Fue enviado a esto. Su propósito es este. A eso vino, a eso vendría el Mesías, a eso vino. He aquí, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Primero, caída. ¿Caída de quiénes? De los que no creyeran en él. Y la palabra caída significa ruina. ¿A qué vino el Mesías? A poner en ruina a los que no creyeran en él. Iban a estar en ruina. Su vida sería una total ruina. Los que no creyeran. Los que sí creyeran, ¿qué sucedía? Levantamiento. ¿Qué significa levantamiento? Es la palabra anastasis, que significa resucitar, poner en pie, para resurrección de los que sí creían. Los que sí creyeran en el Mesías, resurrección. Los que no, ruina. Eso es lo que Simeón le está diciendo a María específicamente. Esta es la tarea de tu hijo, a eso vino. A eso vino. Y para eso lo vas a preparar. Porque aquí la participación de los padres, y vean la participación de la madre en la educación de los hijos, siempre es vital. Muchas mamás dicen: no, que lo críen la abuelita. No, críalos tú. Te toca a ti. La crianza descansa en gran medida en la madre. Y aquí las palabras son para María. Y le está diciendo a qué había venido ese niño, para que ella se encargara también de eso, de sopesarlo, de tomarlo como una misión de su vida para con él. Cuando presentamos aquí niños, ¿se acuerdan? A los bebés. Y la mayoría de ustedes han presentado aquí a sus niños. ¿Para qué es la presentación? ¿Para qué? Dedicarlo al Señor, sí, pero ¿qué hacen los papás ahí? ¿Se comprometen a qué? A educarlo. Sí, porque si yo digo: mi hijo va a servirte, Señor, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a dar ejemplo, le voy a enseñar, le voy a instruir, le voy a disciplinar para que él se convierta en un siervo. Si el hijo se convierte en un siervo de Dios, ahí los padres tuvieron mucho que ver. Éxito. Ese es el éxito de un padre, ver a su hijo sirviendo a Dios. Y es lo que tiene que hacer María. Y Simeón le está diciendo el propósito que iba a tener este niño. Está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué más? Para señal que será contradicha. Este niño está puesto
para señal que será contradicha. Ya se lo está anunciando. ¿Qué significa la palabra señal? Es la palabra semeio, que significa aquello que distingue a alguien. Por ejemplo, aquel que camina así. ¿Qué dices? Ahí va el ritmo, ¿no? Dices, aunque ahora ya se prohíbe que le pongas apodos a la gente, ya no aguanta la generación de nada. La generación de cristal. Ya le estamos haciendo bullying, ¿no? Bueno, pero es algo que lo caracteriza. Si parpadea mucho a alguien, dices, ya, ya le pusieron apodo, ¿verdad? ¿Verdad que lo inventaron? ¿Por qué? Porque lo caracteriza. Esta palabra señal significa aquello que caracteriza o distingue a una persona. Bueno, dice aquí, para señal que será contradicha. Jesús vendría a traer las señales del Mesías. ¿Se acuerdan de eso? Él vendría enviado por Dios para decir, el Mesías cumplirá con estas señales y mírenme a mí, yo las estoy cumpliendo. Jesús traería todas las señales del Mesías. Las señales del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Jesús. Él es el Mesías. Pero esas señales, ¿qué sucederían? Dice aquí, para señal que será contradicha. ¿Qué sucedió con su gente? Lo negaron, crucifícale, le gritaban. Este no es el Mesías que esperábamos. Esperábamos un gobernante montado en caballo, con espada en mano, dirigiéndonos para la guerra. Y lo vemos que ya lo apresaron, está ahí azotado, está golpeado. Crucifícalo, ya, vámonos. Señal que será contradicha. Simeón se lo está anunciando a María muchos años antes de que suceda. Esto tendría que prepararlo. ¿Qué más? Siguiente señal. Una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma. Decirle esto a una madre, porque cuando perdemos a un hijo, yo entiendo que lo sufrimos los dos. Papá y mamá sufrimos la pérdida de un hijo, pero una madre le duele 5 veces más. No sabe por qué. Que lo tuvo en su vientre, porque Dios la creó para ser más allegada emocionalmente a sus hijos, para proveer ese aspecto emocional en ellos. No lo sé, pero a una mamá le duele mucho más que a un papá. Una espada traspasará tu misma alma. María tenía que preparar, y estuvo preparada, digo yo, porque nunca se está preparado para esto. De alguna manera ella sabría que su hijo le iba a ser arrebatado. Y por espada, qué dolor, ¿no? Simeón le está anunciando a María lo que tendría que prepararse. Y último dice, gracias, y último, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿A qué vendría el Mesías, hermanos? A que los pensamientos de muchos corazones, o sea, de toda la gente, fueran revelados, o sea, dados a conocer en relación con Él, por supuesto. ¿Creerás en Él o no? ¿Qué es lo que traes en tu mente y tu corazón? El Mesías vendría a confrontar, porque cuando tú te presentas enfrente de Jesús, el Mesías, tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte en medio, no puedes decir, pues, no. Tienes que decir sí o no. Una decisión tienes que tomar. Y cuando se te presenta el Señor, tienes que decirle sí, Señor, o no, ahora no. Te retiras. Porque el mensaje del Evangelio es confrontador. No es solamente información que viene y se va. No. Esta información es una que se queda
y como cuchillito de palo te anda molestando hasta que tomes una decisión. ¿El Mesías vendría para qué? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué profecía, ¿no? La de Simeón. Qué profecía. ¿Para quién? Para María. Para preparar su corazón para lo que vendría. Porque cuando nosotros vemos el nacimiento de Jesús, no nos quedamos con la belleza del pesebre. Y, claro, es hermoso el nacimiento, pero sabemos a qué vino. Jesús vino a nacer para morir. Estaba destinado. Jesús tenía que morir. Y tendría que hacerlo de la peor manera, para llevar nuestros pecados. El Mesías vino a eso, vendría a eso. Y esto es algo que el corazón de José y María tendrían que conocer. ¿Qué aprendimos de Simón? Que era un hombre fuera de lo común, fuera de serie. No se hallan muchos de este tipo, como hoy en día, tampoco en el pueblo de Israel. Sus características no eran comunes en Israel. ¿Qué más aprendimos? Que Dios le concedió el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque estaba anhelando y deseando algo conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios se lo concedió. ¿Qué más aprendimos? El Espíritu Santo recibió la gracia de que el Espíritu Santo estuviera dirigiéndole a cada momento de su vida. Ve para allá y haz esto. Y estaba en el lugar correcto, con las personas correctas, porque era dirigido por el Espíritu Santo. Además, se consideraba un esclavo. Sabía que Dios era su amo. Cosa muy importante. Su concepto del Mesías era el correcto. En una época en la que todo el mundo pensaba distinto, él tenía un concepto correcto de el Mesías. Sabía que la salvación era para gentiles y judíos, lo que muy pocos en su época conocían. Dios lo utilizó para profetizar a María acerca de la obra que vendría a ser este niño. Este está puesto. Y entonces, así, de esa manera, estaba preparando el corazón de los padres de Jesús, para que supieran cómo enfrentar esos momentos difíciles que se les vendrían como familia. ¿Aprendimos de Simeón?